Buen día, y a continuación vamos a realizar la sustentación de la práctica número 1 de programación en lenguaje ensamblador. Este trabajo realizado por Paider Camilo Díaz Castañeda y Edilson Adrián Correa Medina. Esto para la asignatura de microcontroladores y presentado al ingeniero Hilber Adonay Ruge. Descripción del problema: se debe diseñar un sistema microcontrolado que sea capaz de realizar la operación de suma, resta, multiplicación y división entre dos datos binarios BCD. Este resultado se va a representar en dos displays 7 segmentos utilizando el método de visualización estroboscópica. Adicional a esto, para la operación de resta se va a adicionar otro display en el cual se pueda ver el signo del resultado en el caso de que se reste un número mayor y uno menor. En el caso de la división, si es un número fraccionario, se va a utilizar también el punto decimal y una décima de precisión. Como propuesta de solución, entonces se tiene el diagrama de bloques presentado en pantalla, en el cual se asignan las entradas y salidas del sistema y se identifica el PIC 16F877A como principal herramienta para desarrollar el sistema, ya que es un PIC económico, muy práctico y principalmente cumple con el requerimiento de pines para desarrollar la aplicación. Adicional a esto, pues se tiene en cuenta que todos los algoritmos, como los principales, que son suma, resta y multiplicación, y las demás subrutinas en el caso de interrupciones para mostrar la visualización estroboscópica, van a estar respaldadas por diagramas de flujo que van a ser posteriormente traducidos al lenguaje ensamblador para tener el funcionamiento del sistema. Cuando se tenga todo junto funcionando, finalmente se van a realizar análisis y conclusiones de todo el sistema. Entonces, para iniciar con los diagramas de flujo, se tiene lo siguiente: el diagrama de flujo principal del sistema microcontrolado. Representa el código, el diagrama de bloque general que mostré anteriormente, en el cual se tiene que inicia con el título de operaciones aritmética. Para hacerlo más descriptivo, se tiene la configuración de entradas y salidas, se tienen todas las variables inicializadas en 0, se tiene el bucle de operación estroboscópica en el cual se va a realizar una interrupción para llevar a realizar cada una de las operaciones, en las cuales también van a aparecer un error cuando, por ejemplo, se divida entre 0 o se utilice se ingrese un dato que no es correspondiente al BCD. Entonces esto es lo que va a preguntar aquí en este bloque, y aquí dependiendo del número que se asigne, se va a llevar a cabo cada una de las operaciones. Ya lo muestro más detalladamente a continuación. Entonces este es el diagrama de flujo de interrupción del sistema microcontrolado, en el cual cuando se oprima un botón va a haber una interrupción y va a salir del bucle de la visualización estroboscópica. Es decir, que se va a cargar a la variable operación el valor de la operación que se quiere realizar. Entonces, cuando el sistema retorna, ya va a retornar con el valor de la operación que el usuario desea realizar. En este caso va a ser 1 para la suma, 2 para la resta, y 3 para la multiplicación, y ya 4 pues para la división, que es la que resta. A continuación vamos a seguir explicando cada uno de los diagramas de flujos y las subrutinas que se emplearon. Para nuestras subrutinas empezamos con nuestra suma. Lo que vamos a tener es un registro resultado que va a guardar el valor de dato A más dato B, y este resultado lo vamos a convertir en formato BCD para posteriormente codificarlo a 7 segmentos que se cargará en los displays y retornará. Para la resta, el mismo resultado, vamos a guardar el resultado de dato A menos dato B, y vamos a mirar si el resultado es negativo. En caso de que sea negativo, pues se va a cargar un signo en el display 1 y se complementará en formato A2 para obtener su magnitud. En caso de que no, pues saltará estos pasos y irá directamente a codificar el resultado de 7 segmentos para cargarlo en los displays y retornar. En la multiplicación, lo que haremos es ese resultado igualarlo a 0. Lo que vamos a mirar es si dato B es 0. En caso de que no es 0, entonces vamos a resultado incrementarlo a dato A, es decir, que el nuevo resultado es resultado más dato A. Y nuestro dato B decrementa en 1, que quiere decir pues que se sumó una vez el dato A entre el mismo. Y
y así sucesivamente. Y cuando ya el dato B sea 0, pues quiere decir que ya dejó de sumarse tantas veces A como lo pedía el dato B. Y irá directamente a convertir el resultado a formato BCD y codificarlo a 7 segmentos para cargarlo en los displays y retornar. En la división tendremos unos registros que va a ser entero y décima para guardar las dos partes del resultado de la división. Miramos primero el dato B es 0, y si es 0, entonces se indicará en los displays FFF, que significa que hay un error, porque puesto un número dividido en 0, pues no tiene, es indeterminado. Y vamos a mirar si dato A es mayor a dato B. ¿Qué quiere decir? Pues aquí lo que estamos mirando es cuántas veces dato A cabe en dato B. Dato B cabe en dato A. Si el dato A es mayor que dato B, entonces dato A decrementa dato B, o sea, al dato A le restamos dato B y ese sería nuestro nuevo resultado del dato A. Y el entero incrementa 1, que quiere decir que el dato B cupo una vez en dato A y así sucesivamente hasta que el dato A sea menor. En caso de que ya sea menor, pues sabemos que nuestro dato A contiene el valor del residuo y ya nuestro entero tiene el valor de la parte entera. Y lo multiplicamos por 10, este residuo, para que podamos hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí arriba, sino que ya guardamos en décima el valor. Y después de salir vamos a activar el punto, pues para separar la parte entera de la parte décima, y el entero y décima lo codificamos en el display 7 segmentos para después cargarlas en los displays y retornar. Y nuestro último subrutina, el convertidor BCD, será entonces decenas y unidades que serán el mismo resultado. Vamos a mirar si unidades es mayor a 9, pues para decrementar unidades en 10, es decir, que unidades le restamos 10, y decenas incrementamos en 1, para después retornar y asignarle esos valores a los displays. En nuestro programa NVPLA, pues tenemos aquí los registros que vamos a utilizar, dato A, dato B, la operación y los registros del display, el resultado, entre otros. Aquí tenemos nuestra configuración de los pines, la configuración de las interrupciones en el puerto B, pues para las entradas de los pulsadores de las operaciones que vamos a realizar. Inicialmente pues vamos a mantenernos en un bucle estroboscópica, que es como tal mostrar en un display lo que está en el puerto del display 1, lo activamos y mantenemos un retardo, después desactivamos y después hacemos lo mismo con el display 2, lo mantenemos un retardo y desactivamos y así sucesivamente. Y esto se va a mantener siempre, pues que operación sea 0, porque inicialmente dejamos operación en 0. La operación deja de ser 0 cuando ocurre una interrupción, que sería aquí abajo. Entonces la interrupción lo que va a mirar es cuál botón fue el que presionamos, y dependiendo de cuál botón fue el que presionamos nos enviará a cierta dirección de estas que se encuentra acá, cargar 1, 2 o 3 o 4. Y a lo que nos envía alguna de estas direcciones, lo que hará es asignarle a la operación un número según corresponda a la operación que se quiere realizar. Y cuando retorne, saldrá de la visualización estroboscópica y pues va a mirar nuevamente, va a mirar cuál fue el número que tiene operación, para saber a dónde tiene que realizar la operación, si hacer suma o hacer resta, multiplicación y división. Y sería en esta parte cuando llama a dicha operación, y cuando retorna lo que hará pues será limpiar nuevamente la operación para mantener ese bucle en la estroboscópica de los últimos datos actualizados después de realizar la operación. Y las operaciones que se realizan, pues será aquí tenemos nuestro bloque la suma, aquí tenemos nuestro bloque la resta, esta parte, tenemos nuestro bloque la multiplicación, la división, y nuestro convertidor binario BCD y la tabla BCD a 7 elementos para visualizarla. Ahora aquí nuestra simulación, tenemos aquí nuestro dato con valor de 7 y el dato B con un valor de 3. Entonces, a sumar 7 más 3 deberíamos tener un valor de 9, de 10. Y ahí observamos cómo cambia la estroboscópica 10. Si al restarlo tendríamos 4, tenemos sobre 4, a multiplicarlo tendríamos 21, y al dividirlo tenemos 2.3. Para visualizar el signo, pues, por ejemplo 7, primer dato menor, entonces al restarlo tenemos menos 0,6, que estamos restando 1 menos 7, la división. Y cuando queremos que ocurra un error, que un número sea mayor que 9, como aquí, cualquier operación tiene que salir todo FFF.
Entonces, este display como tal solo está utilizando cuando hay un signo o cuando queremos que todo salga FFF. Y estos dos serían los que estaría mostrando siempre la suma, multiplicación y aquí y la división y aquí la resta. Y este pues solo cuando hay división, este pin. Bueno, entonces ya para finalizar se tienen las siguientes conclusiones. Se logró el objetivo de desarrollar un sistema microcontrolado en lenguaje ensamblador capaz de realizar 4 operaciones aritméticas entre dos números BCD y cumpliendo a cabalidad con los planteamientos de la guía de laboratorio. Los recursos de hardware fueron más que suficientes para llevar a cabo el desarrollo de la aplicación. Emplear diagramas de flujo resultó ser muy útil para desarrollar el sistema microcontrolado, ya que describen y exponen de forma clara y ordenada la lógica que se va a implementar. Es importante tener claridad en cuanto a los puertos y la disponibilidad que tienen los bits dentro de cada uno de ellos, ya que puede cambiar la configuración dependiendo del PIC que se seleccione. Asumir una conexión sin hacer revisión previa de la hoja de especificaciones puede ocasionar que nunca funcione el programa o la aplicación que se va a desarrollar de la manera que se espera. El uso de las interrupciones fue un método clave para realizar la visualización multiplexada, ya que estas permiten un salto a una rutina externa sin afectar el programa principal. El manejo de las banderas dentro del registro status jugaron un papel fundamental en el desarrollo de la aplicación, ya que conociendo el estado o el funcionamiento de cada una de ellas, se podían hacer saltos, sus rutinas, llamar funciones o tomar decisiones a lo largo del código fuente en función del problema planteado. Muchas gracias.